Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer del verso 1. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Y dice así la palabra de Dios: la mano de Jehová vino ¿sobre quién? Sobre mí. ¿Y qué pasó? ¿Estamos allí? Ezequiel capítulo 37, verso 1. Ok. La mano de Jehová vino sobre mí. ¿Y qué pasó allí? Y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Y qué pasó? Ok, me puso en medio de un valle que estaba como. ¿Y qué pasó? Y me hizo pasar cerca de ellos. ¿Por dónde? Por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Y qué más destaca el profeta? Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo el profeta? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. ¿A quiénes? A estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué va a pasar? Y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. ¿Y qué pasa? Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí ¿qué pasó? Un temblor. ¿Y qué pasó con los huesos? Se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Y qué pasó? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a pasar? Y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. ¿Y qué pasó? Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremos. ¿Cuántos dan la gloria al Señor, amados hermanos? Dale un fuerte aplauso al Rey. Aleluya. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema maravilloso: Espíritu Santo del Valle a la Victoria. Amén. Espíritu Santo del Valle a la Victoria. Capítulo 37 de Ezequiel es un capítulo maravilloso. Todo el libro de Ezequiel es un libro maravilloso. Es un libro de grandes visiones de lo que Dios quiere hacer y del propósito de Dios, no solamente con Israel, sino con el propósito de Dios con la humanidad. Hablar de este cambio, de esta transformación, de ir al valle a la victoria, es una bendición para nosotros, porque precisamente nos muestra lo que Dios puede hacer. Todo lo que Dios puede hacer, inclusive lo que nos hablaba el señor Julio ahora. Todo lo que Dios puede hacer. Sin embargo, hay algo que tenemos que comenzar hablando, y es acerca de la vida del profeta. No podemos ignorar la vida de Ezequiel, porque Ezequiel es uno de los ejemplos de un hombre sensible al Espíritu. Amén. Yo creo que todos nosotros queremos ser personas sensibles al Espíritu de Dios. Pero hay cosas que mirar en Ezequiel, y una de esas cosas es que Ezequiel
comienza su tiempo de profecía, aproximadamente 30 años, pero comienza su ministerio después de que ha sido llevado cautivo desde Jerusalén, desde Judá. Muchas personas están esperando de Dios la vida perfecta. Que Dios les dé la vida perfecta para entregarse a ellos. Que Dios les dé la vida perfecta para comenzar a servirle a Dios. De que Dios le dé la vida perfecta para poder hacer tantas cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice acerca de los hombres de Dios y de las personas sensibles a Él, es que no tienen que esperar una vida perfecta para cumplir con el propósito de Dios. Amén. Ezequiel profetiza desde el río Quebar, el río a donde llevaban a los cautivos. Ahí cerca estaba Ezequiel y desde ahí está su profecía. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres sensibles a su espíritu. Amén. Sensibles al espíritu. No estoy hablando de que el espíritu de Dios mora en ellos. Estoy hablando de hombres y mujeres que verdaderamente sean sensibles al espíritu de Dios. Personas que se pueden mover cuando Dios dice que se muevan. Miren, aquí hay unos términos que yo quiero resaltar acerca del profeta. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí. Y esto es muy importante, ¿sabe? Porque hay muchas personas que siguen peleando con Dios porque no quieren que Dios controle su vida. Dicen ser sensibles al Espíritu de Dios, pero ellos van donde quieren, hacen como quieren. Pero Ezequiel dice: la mano del Señor vino sobre mí. Otro término dice: me llevó en el Espíritu. Es decir, es un hombre que se deja llevar y guiar por Dios. Y es la clase de hombres y mujeres que Dios está buscando. Me llevó en el Espíritu. Hay otro término aquí, y es: me puso en medio de. Y este término es bastante interesante. ¿Sabe por qué? Porque es que a veces no entendemos lo que está haciendo Dios y no entendemos su potestad para colocarnos en medio de. A veces en medio de circunstancias que no entendemos. Y hay gente que cuando está en circunstancias que no entiende, circunstancias que le dan terror, lo que hizo el Señor fue llevar a Ezequiel a un panorama terrible, a un valle de huesos secos. Él no le dijo: te voy a llevar a la playa. Él no le dijo: te voy a llevar a un hotel lujoso. Dice que lo colocó en medio de un valle de huesos totalmente secos. Y no entendemos a veces lo que Dios está haciendo. Pero ser sensible al Espíritu de Dios es poder ir y poder confiar en Él, aunque nos coloque en panoramas que no entendemos, en panoramas que nos aterrorizan. Amén. Circunstancias que aunque no conocemos, que son difíciles, van a transformar nuestra manera de vivir y nuestra manera de pensar. La mayoría de la gente en esos panoramas se desaniman. Y no estoy hablando solamente de personas que no conocen al Señor, sino también de personas que le conocen. Pero Dios está buscando hombres y mujeres sensibles a su espíritu, que puedan creerle, aunque se encuentren en un valle. Hay un término aquí, hermanos, que dice: me hizo pasar. Porque no solamente lo lleva al valle de huesos, sino que lo hace pasar por ellos. A veces no entendemos por las cosas por las cuales Dios nos está haciendo pasar o nos está permitiendo pasar. Pero los hombres y mujeres sensibles al Espíritu de Dios saben que independientemente del panorama, hay una mano de la cual dependen, y esa mano es la mano de Dios. Amén. Dios está buscando a esos hombres y mujeres sensibles a su espíritu. Hombres y mujeres que si Dios le dice muévete, se mueven. Pero también hombres y mujeres que si Dios le dice detente, ellos se van a detener. Esos son la clase de hombres que Dios, y de mujeres que Dios está buscando. Me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. No podemos ignorar la vida del profeta. No podemos ignorar la vida del mensajero. Porque necesitamos avivar nuestra vida del Espíritu.
Es lo que necesitamos y es lo que anhelamos. Ezequiel es un hombre que no tuvo una vida fácil. Y una de las cosas que Dios le dice a Ezequiel como profeta, tal vez hoy es muy fácil escuchar en los anuncios profeta tal, hay cantidades de profetas, muchos profetas. Pero los profetas que Dios escogía eran hombres que tenían que estar dispuestos a vivir de la manera de Dios, a la manera que Dios decía. Había un trato de Dios tremendo con ellos. Dios le dice a Ezequiel, escribe un rollo con la palabra, y está el rollo de la palabra. ¿Y qué le dice Dios a Ezequiel? ¿Que tiene que hacer qué? Tienes que comértelo. Cómete el rollo de la palabra. Hay gente que quiere estrechar su relación con Dios, pero que no están dispuestos a comer de la palabra. Jeremías dijo, hallé tu palabra y yo la comí. Y recuerde que en el libro de Apocalipsis, en la visión, el Señor le dice a Juan, come este libro. Por eso a veces es frustrante en la vida de muchos cristianos que hay que empujarlo para que coman lo que debe ser su alimento. Ezequiel es un hombre que es sensible al Espíritu de Dios. Y yo creo que si la iglesia, si los creyentes queremos caminar en sensibilidad al Espíritu Santo de Dios, debemos estar dispuestos a que Él gobierne. Muchas personas piensan que ser sensible al Espíritu de Dios es un momento de éxtasis o de emoción. Un momento en que sentí algo y simplemente, bueno, después todo pasó. Ser sensible al Espíritu de Dios es dejar que Él gobierne, que Él sea Señor en tu vida. Otra de las cosas que Dios le dice a Ezequiel es que tienes que acostarte 390 días sobre un lado, y después de eso tienes que acostarte ¿cuántos otros días? 40 días sobre el otro lado. Y todo esto era simbolismo o simbología de lo que Dios iba a hacer con el pueblo. Si somos nosotros, Señor, ¿sabe qué? Eso no me encanta, porque a mí me gusta dormir. Sensibles al Espíritu. Es muy fácil llamarte profeta, pero te digo algo, que Dios en este tiempo está levantando verdaderos profetas. Y con esos verdaderos profetas Dios está teniendo un trato muy particular. Los está haciendo pasar por circunstancias que ellos y ellas no quieren pasar. Amén. Por circunstancias que ellos y ellas les asusta. Pero que allí verdaderamente Dios está formando los profetas a través de los cuales quiere hablar. Ser profeta no se trata de luces encendidas, de cámaras de humo, de una gran multitud aclamándote. Ser profeta es un hombre, es una mujer que está siendo formada en medio de la aflicción. Y usted no lo va a creer, pero Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Vas a comer pan. Y vas a comer pan poquito, pero lo particular es que lo vas a cocinar. ¿Cómo lo iba a cocinar? Lo iba a cocinar con excremento humano. Y todo esto era símbolo del pecado y de la inmundicia del pueblo. Porque es fácil llamarte profeta, pero no vivir como vive un profeta. Amén. ¿Les asustó, muchachos, o qué? Mira, tan duro era el asunto
que Ezequiel le dice: Señor, por favor, cámbiame esto del excremento humano, cámbiamelo siquiera, que sea de vaca. Y Dios tiene misericordia de él. Era la manera como Dios estaba hablándole al pueblo. Dios sigue buscando hombres y mujeres sensibles a su espíritu. La esposa de Ezequiel muere de repente. ¿Y sabe qué le dice Dios? No llores, no hagas duelo. Porque todo eso era símbolo de lo que iba a pasar con la nación. Para hablar de un panorama que va del valle a la victoria, debemos reconocer que necesitamos la obra de Dios y ser sensibles a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Miren, no es fácil. No es fácil este panorama. Y es un panorama que asusta. Pero quiero mostrarte, después de esta introducción acerca de Ezequiel, esta introducción que debe confrontarnos con nuestra propia situación, acerca de cómo estamos viviendo el Evangelio. Porque el Evangelio que muchas veces queremos vivir es un Evangelio donde queremos un Dios que nos lleve a donde nosotros queremos. Cuando realmente el Evangelio se trata de que nosotros debemos ir donde Dios nos quiere llevar. Amén. Pero la mayoría de la gente está buscando un Dios que los lleve donde ellos quieren ir. Dios, llévame a cumplir mis metas. Dios, llévame a cumplir mis sueños. Dios, llévame a tener esto que quiero tener. Pero no, el Evangelio se trata de que podamos ir donde Dios dice que debemos ir. Amén. Que podamos pasar por donde Él ha determinado que pasemos. Pero recuerda algo: siempre estamos en las manos más seguras que pueden existir, que son las manos del Señor. No sé cuántos creen eso. Amén. Que estamos en las mejores manos, que no hay circunstancias que nos puedan arrebatar de allí. Que tenemos un Dios fiel, totalmente fiel. Un aspecto muy importante aquí. Recuerde que estamos hablando de cómo el Espíritu de Dios nos hace pasar del valle a la victoria. Y hay un asunto aquí muy importante. Y es que habla de un panorama de huesos secos. Pero los huesos no solamente eran secos. ¿Qué dice la Escritura? Que por cierto eran ¿qué? Secos en gran manera. Y quiero mostrarte algo, y es que precisamente Dios está llevando al profeta al escenario, al peor de los escenarios. Lo está llevando a las tumbas, lo está llevando a sepulcros. Y ustedes saben, chicos, no tienen mucha mente con todo ese asunto. Ustedes saben cuál es la canción. Presten más bien atención acá. Lo está llevando al peor de los escenarios. ¿Y cuál es el peor de los escenarios? Cuando nosotros decimos muerte. Cuando se habla de tumba, y ahí parece que en la tumba todo termina. Amén. Y no solamente los lleva a la tumba, sepulcro, un valle de huesos secos, sino que están secos en gran manera. Amén. El peor de los escenarios. Total. Pero ese escenario lo que muestra es nuestra necesidad de gracia. Y creo que hay situaciones ahora en tu vida que te están mostrando tu necesidad de gracia. Cuando hablo de necesidad de gracia es cuando mis méritos no cuentan. Cuando tienes que despojarte de todos tus méritos, es decir, tus méritos no te sirven. Quizás estás pasando por situaciones donde tus méritos, tu historia, tu historial no te sirve para nada. Amén. Y todo está seco en gran manera, donde tus posibilidades son pocas o casi ninguna.
escenarios de complicaciones, de insuficiencia, de limitaciones, donde tu temperamento no sirve. Amén. Y ese es el panorama donde Dios le lleva. Porque muchas veces atravesamos por panoramas donde lo que Dios nos ha dado nos abre una puerta, pero resulta que ahora ni lo que Dios te ha dado te puede abrir esa puerta. Esos son huesos secos, un valle de huesos secos y secos en gran manera, donde pudimos presumir de lo que Dios nos había dado, pero ahora eso no vale. Ese es el escenario donde Dios lleva a Ezequiel y donde nos está llevando a nosotros en esta mañana a comprender quizás algunas realidades en nuestra vida, donde los recursos que tenemos, sean muchos o sean pocos, no sirven de nada. Allí está Ezequiel en ese panorama. Pero ¿sabe lo que Dios nos quiere decir aquí con todo esto? A usted y a mí, en medio del panorama que estemos viviendo, en esa necesidad de gracia que usted y yo tenemos. Amén. Lo que nos quiere decir Dios es: si yo lo puedo hacer en un valle como este, también lo puedo hacer en tu vida. Amén. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Hermano, el panorama más terrible que usted se pueda imaginar. Por eso le digo, parece que en la tumba todo termina, que después de eso no hay nada más. Y Dios, que es tan maravilloso, lleva la mente del profeta y lo lleva en esta visión y nos lleva a nosotros a ese panorama, a ese escenario tan difícil que puede ser nuestra vida ahora. Cosas que se salieron de nuestro control. Y Dios te dice: mira, si yo puedo obrar en un valle como este, también lo puedo hacer en ti. Amén. También lo puedo hacer en la situación que tú estás viviendo, sea cual sea. Nos está diciendo Dios: no me importa el escenario. Porque esto es una sorpresa para el profeta. Una total sorpresa para el profeta. Total sorpresa. Un valle de huesos secos. Hermano, no decía que estaban medio secos. No, el profeta recalca, dice, no sé si me puedes buscar ese texto, dice: y por cierto, secos en gran manera. Secos en gran manera. Es decir, resecos. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y eso nos lleva a una necesidad de gracia. Yo no sé aquí cuántos están necesitados de gracia de Dios en alguna área de su vida. Yo creo que yo soy uno, no. En mi casa hay necesidad de gracia, de cosas que nosotros no podemos hacer, de respuestas que no tienen que ver ni siquiera con todo el esfuerzo, porque has hecho todo el esfuerzo que podías hacer, pero la respuesta no llega. Eso es necesidad de gracia. Cosas en las cuales ni siquiera podrías presumir y decir: lo que pasa es que yo me merezco esto. No, este es el panorama donde nos lleva a todos a entender que necesitamos de la gracia, de la manifestación de la gracia de Dios, de que algo sobrenatural ocurra, de que Dios venga y actúe en nuestra vida. Amén. Yo no sé cuántos en su vida tienen este tipo de situaciones: valles, resequedad, tumbas, cosas que parecen que han muerto. Cosas que creemos que es el final. Un segundo aspecto que quiero resaltar aquí, y es la obra gloriosa de la palabra de Dios
y del Santo Espíritu del Señor. Ezequiel 37:4 dice: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le dice al profeta: hazlo, profetiza. Háblale a los huesos secos. Y cualquiera diría: pero qué ridiculez que vas a hablarle a esos huesos. No pasa nada. Es que no escuchaste antes que están secos y secos en gran manera. ¿Qué vas a profetizar? ¿Qué vas a hablar? Ese matrimonio no sirve. Ya eso no. Ese muchacho, esa muchacha está perdida. Esa situación laboral tuya no tiene remedio. ¿Qué vas a profetizar? Ezequiel es un hombre que obedece a Dios. Porque aquí hay cosas que simplemente a nuestro entendimiento humano nosotros decimos: ¿para qué? ¿Qué voy a hacer? Y Ezequiel comienza a profetizar sobre esos huesos. Y lo que la Biblia nos dice es que comenzaron a juntarse los huesos. ¿Y qué más ocurrió? Comenzó a salir ¿qué? Tendones, carne y piel. Comenzaron a juntarse, amados hermanos. Y esto nos lleva a entender algo, y es el poder de la palabra de Dios. A veces como creyentes no entendemos el por qué Dios nos habla de su palabra como nuestro alimento. No entendemos el por qué Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, porque en los momentos, en las circunstancias, en tus valles, hermano, nuestro sustento es la palabra. Y cuando nosotros comenzamos a vivir por esa palabra, hay situaciones difíciles, hay panoramas difíciles. Pero hermano, cuando estamos aferrados a esa palabra, hermano, y proclamamos y vivimos esa palabra, lo sobrenatural comienza a ocurrir. Y ahí estaban los huesos juntándose. Ahí estaba surgiendo piel, tendones, carne. Eso es una obra sobrenatural. Hermano, el enemigo querrá robarnos nuestra comunión con la palabra. De una u otra manera él querrá robarse esa comunión con la palabra. Pero yo, en todo este proceso de capacitación que hemos tenido, de lectura de la Biblia, más bien lo llamo yo he sido edificado por personas que he visto en hospitales con diagnósticos difíciles, pero con su Biblia en la mano. Y discutiendo y peleando porque esta pregunta era buena y me la pusiste mala. ¿Por qué? Porque su fundamento entienden que es la palabra. Personas muriendo, pero diciendo: pastor, yo me pongo al día. Con problemas en su familia, de enfermedad, económicos, pero allí pegados a la palabra, porque son personas que entienden lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y todavía hay personas que creen que esto se trata de cumplir una tarea. No, hermano, este es nuestro fundamento. Amén. Que
creemos muchas veces que es que tengo que esperar que todo está bien para coger la palabra. No, amados hermanos, es la palabra nuestro sustento. Y Dios le dice al profeta: profetiza. Por eso el enemigo querrá apartarnos de la palabra de múltiples maneras, hermano. Usted se da cuenta que usted a veces dice: yo voy a leer la Biblia hoy. Y bueno, no estoy hablando de usted, estoy hablando de mí. Y ese día es el día en que más ocupado esto y lo otro. Y resulta que pasó el día: ay, yo iba a leer la Biblia. Y se pasó. Hermano, no se trata de religiosidad. Se trata de que cuando nosotros leemos la palabra, esa palabra está como fundamento en nuestro corazón. Esa palabra nos fortalece. Cuando usted comienza a leer cómo Dios actúa en las vidas de su pueblo, usted sabe que tiene un Dios que es fiel. Amén. Un Dios que no lo dejará nunca, a pesar de las circunstancias que esté viviendo. Y Dios le dice a Ezequiel: profetiza. Y profetiza. Ezequiel profetiza. Pero Ezequiel profetiza ¿qué? Lo que ha dicho Jehová. Amén. Lo que ha dicho Jehová. No se trata de que ahora comencemos a profetizar nuestros sueños, nuestros sentimientos. Profetiza lo que ha dicho Jehová. Profetiza de la fidelidad de Dios sobre tu vida. Y esto no se trata de si es trabajo, si es algo sentimental, no se trata de que si es familia, se trata de que Dios es fiel en todas las circunstancias de la vida. Amén. Él es fiel en todas las circunstancias de la vida. Señor, y aunque esté en un valle, aunque las puertas se cierran, yo sé que tú tienes cuidado de mí. Yo sé que tú eres fiel. Señor, aunque todo parece estar en mi contra, yo sé que tú eres fiel. Porque si de pronto a nosotros nos dicen: Carlos, profetiza. Y entonces, bueno, profetiza. ¿Y qué voy a profetizar? Señor, voy a profetizar 2 carros. Luego le dirá: pastor, está bien, para que lo lleve allá a Galicia. Voy a profetizar lo que Dios ha dicho. Hermano, es que ahí está el asunto. Tenemos que profetizar lo que Dios ha dicho. De pronto tú vas a profetizar 2 carros y Dios tiene para ti 5. O simplemente lo que Dios tiene para ti es fortalecer de tal manera que puedas caminar todos los días hasta el fin de tus días. Ya. Porque es que nos dejamos llevar por las cosas. Profetiza lo que Dios ha dicho. Profetiza su carácter fiel, totalmente fiel. Mira, cuando el profeta comienza a hablar la palabra, lo imposible comienza a suceder. Pero le dice el Señor al profeta: mira, falta el Espíritu. Profetiza el Espíritu. ¿Y de qué nos habla esto, hermanos? De que necesitamos volver a depender de Dios, volver a depender del poder de Dios. Porque muchas veces simplemente estamos centrados en lo que podemos hacer nosotros. Y profetiza el Espíritu. Viene el Espíritu de Dios y hace que entre el espíritu humano. Y es cuando ocurre lo maravilloso. Se levantan estos huesos secos y ahora es un gran ejército dispuesto para la victoria. Hermano, si tu relación con la palabra de Dios se ha distorsionado, restáurala, por favor. Necesitamos volver a depender de su palabra y depender del Espíritu de Dios. Recuerda que la fe es por el oír la palabra de Dios. Pero recuerda también que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también nos dice que ¿qué es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quiero recordarte algo, que los cielos, que el universo, todo fue hecho ¿por qué? Por la palabra. Hermanos, no nos desprendamos de la palabra. Comprendamos lo que tenemos en la palabra de Dios y volvamos a depender de Él. Y con este tercer aspecto termino.
Mira, hay unos textos que no leí, están a partir del verso 11. Y quiero que ahí tú puedas mirar los planes de vida que Dios tiene para tus ruinas y para tus imposibles. Ezequiel 37:11 dice, después de mostrarle toda esta visión, el Señor le da la interpretación. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son ¿quiénes? La casa de Israel. Y aquí que ellos dicen, ¿qué dicen ellos? Nuestros huesos se secaron y pereció ¿qué? Nuestra esperanza. ¿Y qué? Somos del todo destruidos. ¿Y qué más dice ahí la palabra? Por tanto, ¿qué? Profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que voy a hacer. Yo abro ¿qué? Vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Y qué más? Y os traeré a la tierra de Israel. Aleluya. Esto es lo que hace Dios. Mira, hay una gran diferencia en lo que tú piensas y en lo que tú dices en medio de esta situación que estás viviendo. Tal vez tú estás diciendo, estoy acabado. Tal vez eso es lo que estás diciendo hoy. Tal vez estás diciendo, no hay salida. Pero hay un pensamiento totalmente diferente de parte de Dios. Dios lleva al profeta a este escenario, entre comillas, imposible, para mostrarnos lo que Él puede y lo que Él quiere hacer por nosotros y cuán grande es su amor. Tal vez te digo en esta mañana, en algunas circunstancias podemos estar pasando por esto. Esta palabra es para cosas, para situaciones, para asuntos, para vidas, para circunstancias de las cuales usted puede estar diciendo, no se puede. Está complicado. Cosas que usted puede estar diciendo, es imposible. Esto no se puede restaurar, esto no puede cambiar. O que tal vez estás diciendo, está perdido, está perdida. No hay forma. No se mueve. Esto no se mueve. Esto no cambia. Esto está muerto. En este contexto Dios trae esta palabra. Es la visión de un nuevo comienzo, donde había un panorama de tumbas. Pero aquí lo que Dios hace es un nuevo comienzo. Mira, aquí no solamente Dios nos está hablando de un milagro, sino que nos está hablando de una teología de esperanza para nosotros cuando todo parece que llega al final. Amén. Cuando todo se complica. Es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Cuando todo está complicado. Dios lleva al profeta al peor de los escenarios para mostrarle su gloria. Para mostrar el amor por el pueblo, para mostrar su amor por ti. Tu valle de huesos secos. Tú sabes cuál es. Pero Dios de allí, de ese valle, se manifiesta para hacer algo glorioso,
en tu vida. Llevarte del valle a la victoria. No sé si tú lo crees. Llevarte del valle a la victoria. ¿Cuál, hermana? Ah, ok, listo, el tercer punto. Ya se lo digo. Que Dios tiene planes de vida para tus ruinas y para tus imposibles. Es eso. Es eso. Dice, es la casa de Israel. Pero en esta mañana podríamos decir, esos huesos secos tal vez son los planes de Carlos. Esos huesos secos tal vez podrías colocar tu nombre. Que tal vez estás diciendo, todo está perdido. Pastor, todo está perdido. Lo que hace es que usted no sabe cómo es mi situación. Está perdido, esa situación está bastante complicada. Me meto por aquí y nada pasa. Me meto por aquí y se complica aún más. No veo que esto avance. Está estancado, está muerto. Esto está perdido. Bueno, precisamente para ustedes esa palabra de esta mañana. Amén. Y Él lo hace. Él hace lo que parece imposible. Maravilloso. Recuerda que el panorama es un valle de huesos secos, totalmente secos, súper secos. Pero recuerda que el final es un ejército que se levanta. Un ejército de victoria. Recuerda que Dios trayendo a su pueblo a una promesa. Recuerda todas las promesas de Dios para tu vida. Dios no te va a dejar avergonzado o avergonzada. Dios trae a su pueblo de vuelta a una promesa. Porque lo que Dios hace es porque Él es fiel. No por tus méritos. No porque los merezcamos. Sino porque Él es fiel. Totalmente fiel.